equipo de barcelonautas vamos en un tren de alta velocidad de Renfe SENSEF en cooperación de Barcelona a París. Vamos al parque de atracciones de Asterix a descubrir su nueva aventura, porque este año se lanza un nuevo cómic de la colección. El título: Asterix tras las huellas del grifo. Pues ya hemos llegado, estamos en París. Hemos venido con Marta Montes, que es la responsable de comunicación de Renfe SENSEF en cooperación. Bueno, ha sido un viaje de 6 horas de Barcelona a París en tren de una manera súper cómoda. Ha pasado el tiempo volando. Exactamente, es lo que tiene viajar en tren, de centro a centro y bueno, y en nada nos plantamos aquí en París. Bueno, desde hace unos años que Renfe y SENSEF, que es una empresa francesa ferroviaria, se han unido para que España y Francia tengan esa comunicación más fluida, ¿no? Y ser una alternativa potente y de primera al avión. Sí, exacto, y ahora más que nunca, en los tiempos que estamos, yo creo que el tren al final es una muy buena alternativa, es la forma más responsable de viajar entre España y Francia, dos países que realmente están súper próximos, así que creemos que la propuesta que ofrecemos pues tiene su valor ahora mismo. Bueno, me estamos hablando de Barcelona-París, pero lo cierto es que entre Barcelona y París hay muchas poblaciones a nivel turístico muy interesantes que habéis unido y que ahí hay un flujo de trenes que nos lo pone mucho más fácil. Sí, exactamente, al final son 19 destinos los que unimos entre Francia y España, son 13 ciudades francesas y cada una pues con alto potencial turístico para ofrecer a los viajeros. Cuéntanos cómo es la experiencia del viaje, que me imagino que tanto Renfe como SENSEF pues se han unido para decir, bueno, vamos a hacer unos estándares de calidad, de servicio y demás. Sí, exactamente. Al final lo que ponen las dos empresas, tanto Renfe como SENSEF, es su mejor servicio, su mejor propuesta de servicios para el viajero internacional, con una propuesta de restauración adaptada pues a ese cliente internacional, tripulación bilingüe y una serie de servicios para que sobre todo los viajeros pues se sientan pues con total comodidad en este viaje. Bueno, hasta hace un tiempo viajar en tren había quedado como para gente mayor, que esto del tren y la mochila como que no va mucho con ellos. Esto ha cambiado y en parte Renfe SENSEF en cooperación tiene algo que ver con eso, ¿no? En que ahora la gente joven es muy de tren, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hablábamos antes, ahora cada vez más que nunca es una muy buena propuesta, muy adaptada a las necesidades medioambientales y cada vez más los jóvenes pues tienen esta conciencia y yo creo que al final, bueno, pues con todos los servicios atribuidos como que pueden llevar más de 3 maletas y todo esto, pues al final es una muy buena alternativa para ellos también. Bueno, acabamos de llegar a París, nos vamos a ir a ese parque desconocido todavía para muchos, de hecho vamos a hablar de eso en este reportaje, ¿no? De ese parque Asterix, que vosotros habéis querido participar en esa acción de promoción para decir, bueno, podemos venir cómodamente con la familia en tren a París, ver la ciudad, estar con los niños y después hay esos parques de atracciones como es el parque Asterix, que nos lo ponéis mucho más fácil. Por supuesto, al final lo que nosotros queremos, además de unir destinos, es unir pues esto, experiencias, pues en este caso el parque de atracciones, y es cierto que realmente pues es un parque que quizá no es el más conocido y nosotros hemos querido pues acercar a los viajeros pues esta experiencia del parque Asterix. Bueno, pues nos vamos hacia ese parque, vamos a conocerlo y a descubrir también esa novedad, ese nuevo cómic que lanza la Casa Naya y que, bueno, que es un cómic que viene a ser uno más de esos clásicos que Asterix y Obelix protagonizan cada temporada. Estamos con Emmanuel Cristian, él es director editorial de Salvat. Muchísimas gracias, con vosotros hemos venido a descubrir este parque de atracciones, pero que está muy vinculado a algo tan clásico en Francia, en Europa, en los niños y en varias generaciones, como es la figura de Asterix y Obelix, esos cómics maravillosos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es el personaje, es un familiar más de la familia. Entonces pues nos lo leemos de abuelos a padres, a hijos, bueno, a nietos todavía no tengo, pero los que tienen seguramente que se lo pasarán, y es el personaje francés por naturaleza, pero yo diría que incluso europeo, porque es muy vinculado a nuestra cultura y a nuestras aventuras y nuestra manera de ver el mundo a través de las viñetas, que son espectaculares. Además, de la mano de Salvat, el cómic no ha muerto ni en España ni en Europa, es decir, sigue siendo uno de esos productos clásicos que los niños demandan y que, bueno, que les abre el mundo de la literatura, ¿no? Sí, el cómic es un poco tradicionalmente una cosa pues es de dibujar, ¿no? Entonces pues no es un libro, no es una pintura, pero al final es un arte, es el octavo arte, donde tanto los niños y los
mayores nos vemos reflejados y no para de crecer, no para de crecer. En España está teniendo un boom nunca visto, es decir, con todo tipo de álbums, tanto de línea clásica como de línea más modernas, o incluso los mangas, que también están aportando mucho a todo ese entorno de la novela gráfica en su conjunto, que en este caso son cómics tradicionales. Pero tradicional no significa viejo, tradicional significa arraigado en nuestras raíces. Bueno, yo sé que Salvat siempre ha apostado por la buena literatura, por conectar mucho con los niños, ¿verdad? A pesar de que pasan los años, cambian los gustos en literatura, se ponen de moda unas cosas y otras, pero Salvat sois un sello, además, de aquellos que es que son clásicos. ¿Quién no ha estudiado alguna vez? ¿Quién no ha leído? Salvat forma parte de nuestro ADN casi, ¿no? Sí, a ver, Salvat es una editorial centenaria, es decir, de mucho tiempo, las enciclopedias y demás, y ahora pues se pueden ver en una compañía de Salvat, una compañía hermana, en los kioscos muchas veces, y luego pues con los libros del entorno Asterix, no solamente los cómics, pero incluso las citas latinas y cosas de estas, pues a través de los cómics de Asterix, que además los cómics de Asterix, yo me acuerdo de un profesor cuando era pequeño, mi padre preguntando, oye, para leer sobre romanos, Roma y egipcio y tal, y el profesor dijo, Asterix, es decir, que son libros de aventura donde te lo pasas bien y donde aprendes cosas que no están muy desvinculadas a la realidad. Bueno, es una manera también de que los más peques entren en el mundo de la historia, ¿verdad? Que a lo mejor tiene esa etiqueta de aburrida, a mí no me lo parece, pero de aburrida, y es una manera muy bonita de entrar en el mundo de la historia y de capítulos diferentes de la historia de Europa. Sí, a ver, porque se nos olvida. Yo no me acordaba que los sármatas estaban por aquellas regiones de Bulgaria, Rumanía y demás. Pues sí están. Y las amazonas, que entendemos que de otras cosas, pues estaban ahí, las guerreras, es decir, y además está ya averiguado que las amazonas existieron y estuvieron en Europa, cosas que, bueno, pues no sabemos, o nos hemos olvidado los mayores, y los pequeños a veces nos asombran porque conocen muchas cosas sobre estas mitologías o esos pueblos, y entonces pues a través de esto podemos disfrutar y recordar todos nuestra historia europea. Bueno, son 36 cómics, 39 cómics, ¿verdad? De Asterix, que ya están en el mercado, que se siguen editando, que se siguen vendiendo, y ahora se incorpora esto que tienes aquí en las manos, que es la novedad último que acaba de salir ya de las prensas de la editorial, ¿no? Sí, pues el Asterix tras la lluvia del grifo, o Asterix y el grillo en catalán, pues ha salido el 21 de octubre, está, bueno, en todas las buenas librerías y todas las tiendas y donde sea, es decir, que la suerte que tenemos con ese libro es que ningún sitio no quiere tener el Asterix, y espero que ninguna familia no quiera tenerlo, es decir, que se compren, porque además es un precio que son 9,95 euros, muy baratos para una ilusión, para disfrutarlo en familia, y además son libros que se pueden leer, releer, y siempre se descubre un detalle, tanto un juego de palabra como una ilustración bonita, y están, yo digo que hay pilas cada vez menos, porque claro, se va vendiendo, entonces las pilas bajan, pero bueno, todavía hay libros en las tiendas para disfrutar del libro. Bueno, hemos visto Asterix y Obelix en Grecia, con Cleopatra en Egipto, en Roma. En este caso, ¿cuál es la propuesta con Asterix y el Griu, o Asterix tras la huella del grifo? Pues se van, les llama Panoramix el druida, de manera telepática, un amigo suyo, un druida, un chamán de ahí de los sármatas, y entonces se van hacia el este, donde los romanos llamaban Barbaricum, donde estaban los bárbaros, y bueno, pues más al este de Europa, las estepas, donde empiezan pues Ucrania, por ahí Ucrania, Rumania, y ya luego casi hasta Rusia, ¿no? Porque es una zona muy indefinida, porque eran poblaciones que se movían y tal, pero al este de Europa, entre Europa y Asia. Bueno, seguro que están viendo este reportaje algunos papás o abuelos que recuerdan, ¿no? Eso, que es su época infantil cuando leían estos libros y tienen ese sentimiento y ese apego emocional, ¿no? Quiero que me cuentes tú, que nos hagas de conejillo de indias, porque tú estás en el parque, Asterix y Obelix, ¿no? Lo has podido ver, has podido pasear y pasarlo bien en el parque. Y esa unión entre el cómic y un parque de atracciones, ¿cómo lo vives tú y qué podemos explicarle de las emociones y de las sensaciones para todos esos que están en casa y se lo están planteando? Ostras, pues voy a ir al parque, ¿no? Pues es emotivo, porque todo lo que vives en las aventuras la puedes volver a ver aquí, porque el decorado, la ambientación es
espectacular aquí en este parque. Además nos recuerdan todas esas aventuras, pues hasta el nombre de las atracciones, ¿no? Osiris, de Cleopatra, Tutatis, que está en todos los sitios, de todos. Entonces estás como un poco como un niño en el parque, estás de adulto mirando, mira esto como en el álbum de tal, este con el álbum de tal, y además entonces es una experiencia de emoción, de emotiva, y si vienes con tus niños o con tus padres, pues yo, por ejemplo, yo no he venido con mi padre, pero podríamos recordar, decir, oye, pues, ¿te acuerdas que lo compramos juntos y demás? Es decir, es una aventura tierna, primero, luego una aventura cultural, porque visitamos el mundo entero en el parque, y además es una aventura de emociones, porque cuando te subes en algunas atracciones, pues algunas son importantes, ¿no? Y siempre con el recuerdo de Asterix y Obelix y de los personajes. Así que yo estando aquí disfruto como un enano más